Del Telematutino 11, gente importante, a tratar temas importantes, nos acompaña el licenciado Rafael Calderón, senador reelecto por la provincia de Azua de Compostela por el Partido de la Liberación Dominicana. Buenos días, Rafael, placer tenerte en el programa. Buenos días, comenzando senador. la semana. Felicidades. Gracias. Por su representación. Calderón, la situación interna del PLD. Aquí nos dijo la semana pasada Reinaldo Pared que el comité político suspendía porque estaba de viaje el presidente. Él es presidente Leonel Fernández, presidente del partido, pero él está aquí, va a estar aquí en el día de hoy. Hay quien dice que realmente la situación es tan tensa que es mejor colocarlo todo sobre un bloque de hielo, de forma hasta que se enfríen una serie de cabezas y después poder dialogar, porque el partido tiene que abocarse a un análisis de los resultados electorales, por ejemplo. Mira, mi amigo Moña Ramírez, yo apuesto a la inteligencia y a la madurez de la dirección política del partido. Yo apuesto al equilibrio, a la sensatez. No tengo ninguna razón, ningún elemento de juicio que conduzca a pensar lo contrario. Entonces ocurre lo siguiente, tú sabes cuando una gente va en un vehículo y le dan un golpe por detrás, que no lo estaba esperando. Físicamente el cuerpo se queda más o menos donde estaba, pero el cerebro, la célula, la sacuden a la velocidad y va ya adelante como 3 o 4 o 5 kilómetros más adelante de donde está el cuerpo. A veces cuando pasan estos procesos electorales, hay gente que reciben como ese golpe, ¿verdad? Se quedan ahí donde están, pero el cerebro sigue a la velocidad que tenía en el momento de la campaña bien en alto, ¿no? Yo creo que también la sociedad dominicana merece un cierto respiro, una oxigenación, una desintoxicación de toda la dosis política que se le ha inyectado de manera, yo diría, casi violenta, en un tiempo relativamente corto. Entonces, por ejemplo, pensar en hacer un congreso para este año, el próximo año, el 18. Como plantea Melanio Paredes. Yo creo por eso vuelvo y repito, confío en la inteligencia colectiva de la dirección política del partido y en su madurez política. Porque en algún momento, si hay un planteamiento de ese tipo, que es una sugerencia, una recomendación, lo lógico es que se someta a una evaluación y se determine la conveniencia o no de hacer un nuevo congreso en apenas un año y pico, sí, casi un año y pico, porque ya estamos a más de la mitad de este año. Así que pelón 18 no está lejos, Jacqueline. Y creo que, por ejemplo, el presidente Leonel Fernández, que está aquí evidentemente, pero comprenderán ustedes que una reunión del comité político, probablemente con una agenda cuyo contenido tiene cierto nivel de complejidad por la coyuntura que se está viviendo, que todavía se están contando votos, lamentablemente, un mes después de las elecciones, más de un mes después de las elecciones, porque se opusieron al conteo electrónico, que a mi juicio fue un error grave, porque a la larga, oye, va a ser imposible hacer unas elecciones sin que haya una base tecnológica que agilice y que transparente en mayor medida todo esto que acontece en unas elecciones nacionales complejas como fue esta de elección de 3 niveles, la presidencial, congresual y municipal. Es decir que como son complejos, si el presidente va a salir, el doctor Leonel Fernández va a salir mañana o pasado mañana, no sé, porque tiene otros compromisos en su agenda en el extranjero, preparar una reunión de ese tipo no creo que es para que él venga ayer y se vaya pasado mañana, y no es que él sea el que tenga que preparar eso, pero supongo que él también tiene que prepararse para participar en una reunión de esa, y el propio presidente Danilo Medina, que ha estado inmerso. Lo que pasa es que el sentido pragmático del presidente Danilo, esa inteligencia aguda y natural que él tiene, desde el principio le dijo, bueno, si me llevo de esto no trabajo. Y a los 3 o 4 días ya estaba en la calle ejerciendo sus funciones de presidente de la República y se olvidó un poco
de todos los ruidos que querían someter gente que se están creando su propia tumba política, porque el que no sabe perder finalmente termina perdiendo para siempre. Pues tú tienes que entender que perdiste, y si perdiste con una mayoría abrumadora y absoluta, no hagas ruido que no tienen argumentos, que no tienen fundamentación, que no tienen elementos causales comprensibles por la sociedad. Es una protesta que la población en sentido general la observa y dice, ¿de qué se quejan? Si es que han perdido con una cantidad tan extraordinaria de votos que no hay razón para que se quejen de esa manera, sobre todo. Entonces el presidente Danilo, que también tiene una agenda bien apretada, metió a ejercer su trabajo de presidente de la República, y probablemente también tiene que dedicarle tiempo para participar en una reunión del comité político y definir con claridad no solamente el contenido de la agenda, sino las posiciones que se asumirán respecto de cada uno de los puntos a tratar. O sea, por eso a mí no me sorprende que no haya comité político, y también entiendo que no hay que estar poniéndose ahora de que analizar si perdió aquel, por qué perdió. Eso no es un tema que deba ser analizado por el comité político. Eso puede ser una comisión que se constituya para esos propósitos y que finalmente termine en un taller, un seminario, donde se analicen todas las razones por las cuales en algunos puntos perdimos y no debimos haber perdido, y aplicar las sanciones que Pero tampoco se necesarias. podía ganar en todos Claro, los sitios. y siempre hay posibilidad de perder en algún lugar, ¿verdad? Porque eso es así. Pero como algunos entienden que hay que hacer una evaluación después de los procesos, yo no creo que estaría malo, pero en ese nivel, no en el nivel del comité político, porque ya ahí tendría que pasarse casi una semana entera analizando todo lo que pasó. Calderón, con tu permiso y los amables televidentes, nos vamos a una pausa comercial breve. Volvemos. Tenemos muchas preguntas con el senador por la provincia de Azua de Compostela. Esta mañana en el programa estamos conversando con el licenciado Rafael Calderón. Él es senador actual y reelecto en la misma posición por la provincia de Azua. Senador, ¿en qué está el Congreso actualmente? Porque hace unas semanas vimos que convocaban, pero que no iba nadie, que no había quórum, que los temas... ¿Cómo es eso? Porque a mí y a mucha gente nos molesta cuando vemos que en temporada de elecciones hay que dar por un hecho de que no se trabaja en el Congreso. Y después tampoco, y entonces... Y siguen cobrando. Mira, Jacqueline, no me deciste. Dígame. Lo primero es que el Congreso Nacional es probablemente la instancia o poder del Estado más política. Todo el que está ahí fue electo por ser político y por haber hecho un trabajo político y pertenecer a un partido político. Eso es lo primero. Lo segundo es que puede buscar el récord de trabajo del Congreso Nacional en los últimos 10, 12, 14 años. Y te aseguro que ha sido un Congreso que ha dado como resultado no solamente la aprobación de leyes innovadoras, de leyes impulsoras del desarrollo nacional en muchísimas vertientes, como es el caso, por ejemplo, de la ley de cine, que crea empleo, que crea riqueza. Muchas veces no se ven las derivaciones que hay de la aprobación de un proyecto de ley. Aparte de esos resultados, que son, a mi juicio, enriquecedores de la gestión legislativa de los últimos 50, 60 años en el país, en un periodo electoral es lógico que un mes antes o 45 días antes de unas elecciones, la mayoría de los senadores y de los diputados o diputadas y senadoras están precisamente agenciándose ganar la campaña. Pero siguen cobrando, eso en cierta forma se ven mal. Oye, pero no es que cogen vacaciones, porque el Congreso tiene un periodo de receso entre legislatura y legislatura, como ocurre con los maestros y las maestras, que tienen unas vacaciones de 3 meses y siguen cobrando. Pero no solamente eso, el legislador no es que no siga trabajando, aunque esté haciendo su trabajo como en una campaña electoral para posicionarse bien
en medio de la campaña, ¿verdad? Con el propósito de ganar las elecciones, sigue haciendo su trabajo porque tiene una función de representación, que es parte de ese trabajo político, tiene una función de fiscalización, que es parte también de lo que se hace en la provincia cuando usted va y visita la obra o las inversiones que hace el gobierno central en distintas vertientes, y en muchas ocasiones hay reuniones de comisiones para conocer proyectos de leyes que luego tienen que someterse al hemiciclo. O sea, no es que no se puede criticar al Congreso porque 2 días o 3 días, un mes o 45 días antes, haya un quórum precario, como lo hubo efectivamente. Y posterior Ahora, también. posteriormente, ¿sabe lo que pasa? ¿Qué? Usted, o sea, la gente no se da cuenta porque lamentablemente tampoco se difunde esto, ¿verdad? Como cuando tú le tiras un piropo a una mujer hermosa, que ella te dice, difúndelo, ¿verdad? Entonces, en el Congreso Nacional también se hacen muchas cosas que no se difunden. Durante ese periodo, que parecía como que no se estaba haciendo nada, habían comisiones estudiando alrededor de 40 proyectos de leyes importantes para ajustarlo a los cambios que demanda la Constitución del 2010. Y todo eso lo hemos revisado en todos estos días y se va a someter para aprobar la mayoría de ellos antes del 16 de agosto de este año. Y la otra parte, donde está la ley electoral, la ley de partidos políticos, la revisión de los códigos, la ley de se está ordenamiento trabajando, que territorial no y se uso del vea. suelo, la ley de agua, todos esos proyectos se van a aprobar en este año. Y la mayor parte se va a aprobar antes del 16 de agosto, porque tienen que ser aprobados antes del 16 de agosto para nosotros ajustar esas leyes nuevas o reformadas a lo que demanda la Constitución del 2010. Ese es un trabajo extraordinario que nadie lo sabe. ¿Y cuántas horas de trabajo son esas? Son muchas horas de trabajo para tú revisar la Constitución, formular el proyecto de leyes nuevos o introducir cambios a leyes existentes en un orden de 40 aproximadamente, aparte de las leyes que llegan del Poder Ejecutivo y aparte de los proyectos de leyes que sometemos nosotros como legisladores. Entonces hay que entender que ese es un trabajo no solamente arduo, sino que también es un trabajo de profundidad, de detalle, de detenimiento, de análisis, de búsqueda de información para no cometer errores de estar sometiendo proyectos que al final no tengan ningún sentido. Calderón, elección de los bufetes directivos. Ha habido voces, especialmente en la Cámara de Diputados, que rechazan la idea de que sea el comité político que defina quiénes son los que van a dirigir los diferentes bufetes directivos. También hay en el debate en el ambiente, siempre en el PLD ha habido un equilibrio. Es decir, el de los diputados se corresponde con una corriente, el del Senado con otro. ¿Qué ocurre? Si la diputada Yomaira Medina, como reclama que tiene el derecho, y lo tiene efectivamente, a ser presidenta de la Cámara de Diputados tras 10 años como vicepresidente, entonces eso crea otra situación en el Senado de la República que obliga entonces, si se sigue la costumbre, a que quien presida sea alguien de la tendencia del doctor Leonel Fernández. ¿Qué tú opinas de todo eso? Mira, yo he planteado esto ya varias veces. Yo estoy de acuerdo con que haya la posibilidad de una alternabilidad. No quiere decir necesariamente que en este año hay uno, el otro año hay otro diferente, no necesariamente eso, ¿verdad? Pero sí que haya alternabilidad en la escogencia de los presidentes o de la dirección de los bufetes en ambas cámaras. Sin embargo, he hecho siempre esta observación. A mi juicio, lo que ha dado cierta estabilidad y equilibrio en el Congreso es que al final, aunque fueran electos, suponiendo que fueran electos por cada uno de los miembros del Senado, de la Cámara de Diputados, eso debe estar avalado, debe estar ratificado por el comité político del partido, para evitar debilidades que puedan ocurrir a lo interno de cualquiera de las cámaras al momento de seleccionar o escoger a un colega para ocupar determinada posición. Siempre es bueno tener esa sombrilla que al final nos diga, mira, ustedes está bien, eligieron esto, pero nosotros entendemos tal y tal y tal. O sea, es buscar la manera
de que la escogencia siempre resulte lo más cercano a lo mejor, lo más cercano, digamos, a lo que se requiere en ese momento. Ahora, tú hablas del equilibrio. Me parece que es bueno, el equilibrio siempre es bueno buscarlo y mantenerlo. Sin embargo, yo pienso también que todo eso es flexible. Si las condiciones objetivas están dadas para que sea este y no el otro, porque este es el que conviene más al partido y conviene más al país y al Congreso como tal, pues sencillamente ¿cómo te voy a decir? Un acuerdo que pudiera ser modificado en determinado momento si conviene que se modifique o no. Pero porque siempre es en función del equilibrio mismo. Pero no como dice, no, este es mío aquí y el otro es mío allí. Porque eso da señal de distanciamiento, de una división. No, es que al final el equilibrio es ese. Ahora es ese. Pero el equilibrio puede ser también de otra manera. Es decir, que no necesariamente tiene que ser los dos de uno, o uno del otro y el otro del uno, sino los dos que reúnan las condiciones más completas, digamos, para ocupar las posiciones que haya que elegir en un momento dado. Senador, ¿cómo está la provincia de Azua? La provincia de Azua, mira, yo te voy a decir, nosotros que estábamos en la posición número 5 entre las provincias más pobres del país, estamos colocados ahora en la 10 o la 11. Lo que quiere decir que hemos ido mejorando las condiciones de vida y eso se nota en la cantidad de movimiento económico en la provincia, la cantidad de vehículos que circula, la infraestructura habitacional que hay en distintos barrios, incluyendo los barrios más pobres. Se nota una mejoría en construcciones de concreto, de bloques, de cemento. Eso se nota. Los niveles de producción también se han incrementado. La inversión privada también se ha aumentado en los últimos años, construcción de hoteles, instalación de empresas regionales comerciales como la cervecería, Fritolay, Indubán, que ahora tiene sus oficinas centrales en Azua para toda la región sur, o la Coca-Cola, o la Red Cola, todos esos tipos de mercancías que están operando desde Azua. Más la inversión privada, como el caso de Ocoabay, el caso de Ibiza, que es un hotelito muy bueno, que está ahí entre Palmar de Ocoa y Atillo. Es que se prevé un cierto desarrollo turístico en la provincia. El caso de Playa Blanca, que los vecinos tienen unas tierras ahí que están haciendo unos planos para construir un hotel. El caso de Ocauita y Ubero, que es una playa hermosísima, y ahí están comprando unos terrenos norteamericanos para hacer unas villas y hoteles con una cierta dimensión social. Hay otros proyectos como el megapuerto que seguimos ¿Promete entonces la provincia? Entonces en la parte montañosa también tiene unas condiciones excelentes como un microclima. Nosotros hacemos frontera con Constanza y toda esa zona tiene un clima muy agradable. Entonces por ahí hay gente que está interesada en instalar pequeños restaurancitos con 1 o 2 habitaciones de emergencia. O sea, sin embargo todavía tenemos muchos problemas, porque seguimos teniendo una población muy pobre, con un desempleo alto, sobre todo entre los jóvenes. Sin embargo, por ejemplo, el presidente ha ordenado obras públicas y el amigo Gonzalo Castillo ha hecho maravilla en todo lo que es infraestructura vial. Todas las carreteras de la cordillera están prácticamente asfaltadas y todas las carreteras del valle por igual, más la circunvalación que se está haciendo ahora. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros en este momento? Creación de riqueza y creación de nuevos empleos. Eso es lo que necesitamos, sobre todo para los jóvenes que tienen la tasa de desempleo demasiado alta. Entonces, por eso nosotros nos empeñamos en promover y estimular. Ahora mismo el presidente logró, no lo firmó él, pero puso al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Medio Ambiente y a Codopesca a firmar un acuerdo con representantes o gente que tienen que ver directamente con los 18.000 bodegueros de Nueva York, y están ahora rehabilitando la producción de camarones y de peces en el sur entero, con base en Azua, para exportar al mercado norteamericano por primera vez.
camarones y peces de las costas nuestras, va a comprar todos los peces a todos los pescadores de la región sur, van a aprovechar 22 lagunas que ya están construidas ahí, que la están rehabilitando ya, van a aprovechar la presa de Sabanayegua, que es una presa grande, van a aprovechar la presa de allá de San Juan, la Sabaneta, el lago Riquillo, la laguna de Cabral, el lago de Oviedo, más probablemente harán algún acuerdo con el INDRI para aprovechar las 15 lagunas que están construyéndose con la ampliación del canal Asua 2 con un sistema de irrigación por goteo. O sea, todo eso se va a generar alrededor de 5.000 empleos en el sur entero. Entonces, esos son los proyectos que nosotros impulsamos desde el sector privado y le damos seguimiento a los del sector público y agradezco sinceramente que en los gobiernos del PLD y particularmente en el gobierno del presidente Danilo hemos recibido un buen apoyo en la construcción de cerca de 150 obras con una inversión superior a los 50.000 millones de pesos que están en ejecución. Finalmente, la delincuencia en Asua. Los niveles de delincuencia en Asua yo te diría que deben ser de los más bajos del país. Ay, qué buena noticia. Con Al excepción fin, alguna provincia. siempre aparece uno que otro caso, ¿verdad? Pero niveles de delincuencia sí, ustedes no ven en la prensa como ocurrió en algún momento, ¿verdad? Que había un grupo de jóvenes que tenían una banda que creaba muchos problemas casi a diario. Pero allá, hasta ahora no veo mucho ruido. Yo hablo con el coronel de la policía, que es una persona muy, muy eficiente, con el coronel del ejército, con el general que está coordinando el sur, creo que es el general Reynoso, estaba ahora fijo como presidente de San Juan. Y no hay una delincuencia así que tú puedas decir, bueno, aquí hay demasiada delincuencia, no. Lo normal. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno. Rafael Calderón, muchísimas gracias por comenzar la semana con nosotros. A sus órdenes y gracias a ustedes por esta invitación. Gracias, mucho Siempre gusto. muy contento de compartir con ustedes. Igualmente, igualmente. Nos vamos a comerciales, amables televidentes, a la recta final del Telematutino 11.